Spinoza realmente descubrió lo que es el amor. No sé si tú también querrás descubrirlo. Hay un vacío silencioso que, a veces, se instala cuando las luces se apagan y las conversaciones cesan. Es ese momento en que el silencio pesa más de lo que cualquier palabra podría llenar. Los corazones se aceleran al recordar promesas que no se cumplieron, miradas que antes brillaban y ahora se desvían. Hay quienes pasan la vida buscando en otros lo que falta dentro de sí mismos. Y, aún así, por más intentos y reencuentros, hay un sentimiento que parece escaparse entre los dedos. Es extraño como el amor, esa palabra dicha con tanta facilidad, puede ser también el origen de tantas inquietudes. ¿Será que realmente es lo que nos enseñaron desde pequeños? ¿O será un concepto mal entendido que alimenta frustraciones disfrazadas de esperanza? ¿Cuántas historias comienzan con promesas de eternidad y terminan con silencios cortantes? El amor que se aferra a la idea de posesión ahoga. Aquel que exige reciprocidad inmediata, cansa. Hay un cansancio oculto en muchas relaciones, no el físico, sino el emocional, que consume por dentro. Es como insistir en regar una planta que ya no tiene raíces. Y cuando el amor se convierte en un campo de batalla entre expectativas y realidades, algo parece fuera de lugar. Es fácil caer en el ciclo de buscar en el otro la solución para un vacío propio. Difícil es darse cuenta de que esa búsqueda puede ser el reflejo de una adicción emocional que, al final de cuentas, solo retrasa el verdadero encuentro con uno mismo. Spinoza, un nombre que para muchos suena lejano, veía el amor desde un ángulo inesperado. Para él, amar no era solo sentir, era comprender. El amor que brota de la sabiduría es diferente de aquel alimentado por pasiones pasajeras. No exige ni suplica, simplemente es. Como la brisa que pasa sin pedir permiso, pero que refresca igual. ¿Cuántas veces la búsqueda del amor nos hace gastar dinero en intentos de llenar lo que no puede llenarse con regalos o distracciones? Simplificar tu vida puede comenzar con la pregunta: ¿estoy buscando amor o huyendo de mí mismo? Y, a veces, la huida es tan sutil que se disfraza de gestos románticos o promesas de cambio. Hay quienes creen que el amor se demuestra con grandes gestos. Pero, ¿y si la verdadera prueba estuviera en esos pequeños silencios compartidos sin incomodidad? En aceptar al otro sin la urgencia de moldearlo. Amar, en ese sentido, es aceptar que la vida, al igual que las personas, tiene sus propios ritmos. Es darse cuenta de que insistir en cambiar lo inalterable es como luchar contra el viento, un desperdicio de energía. Tal vez el amor esté más en entender que en conquistar. Y entender implica aceptar que algunas cosas simplemente son. Esto puede sonar a resignación, pero hay una libertad inesperada en no resistirse a lo que no se puede controlar. Es común confundir apego con amor. El apego encadena, el amor libera. ¿Cuántas relaciones se sostienen por miedo a la soledad y no por una presencia genuina? Superar adicciones emocionales pasa por reconocer esas dinámicas ocultas. Spinoza veía el amor verdadero como algo que trasciende el deseo de poseer. Es apreciar una flor sin necesidad de arrancarla. Es ese instante en el que observas un atardecer y no tratas de retenerlo, solo lo contemplas. El amor, para él, no era un contrato, sino un estado de comprensión profunda de la realidad. ¿Y si parte de tu inquietud amorosa viene de la resistencia a aceptar las cosas como son? Spinoza defendía que amar la vida es aceptarla. No se trata de pasividad, sino de claridad. Lo que no puede cambiarse no tiene por qué ser una carga. Liberarse de esa lucha puede ser el primer paso para simplificar tu vida, paradójicamente, abrir espacio para que el amor verdadero florezca. ¿Cuántas decisiones se toman por miedo al cambio? ¿Cuántas veces el dinero se utiliza para tapar vacíos emocionales? Desarrollar esta conciencia es un acto de valentía y tal vez sea eso lo que llevas postergando desde hace tiempo. Hay un alivio sutil en soltar, en no cargar expectativas como quien arrastra cadenas invisibles. Amar, como lo veía Spinoza, no era perderse en el otro, sino encontrarse en medio del caos de la vida. Quizá ese amor que tanto buscas no esté afuera, sino en la forma en que miras el mundo. Al final, no se trata de tener, sino de ser. Y ser es un desafío constante en un mundo que nos enseña a coleccionar logros, no comprensiones. Pero, ¿quién fue ese hombre que veía el amor como un acto de sabiduría? ¿Cómo alguien que vivió hace siglos puede ofrecer respuestas a cuestiones tan actuales? Quizás entender quién fue Spinoza ayude a ver que, a veces, el camino hacia la libertad emocional está más cerca de lo que imaginas, solo hace falta cambiar el ángulo de visión. ¿Quién fue Spinoza y por qué su visión importa? En una época en la que cuestionar las verdades establecidas era casi una sentencia de aislamiento, Baruch Spinoza eligió la soledad en nombre de la libertad.
Imagina a alguien dispuesto a perderlo todo, amigos, familia, seguridad solo para no traicionar su forma de pensar. Para muchos, eso parecería una locura. Para Spinoza, era un acto de integridad. Nacido en una comunidad judía portuguesa en Ámsterdam, podría haber llevado una vida cómoda siguiendo los estándares esperados. Pero había algo que se lo impedía, una inquietud que lo hacía ver más allá de las creencias heredadas. Desde joven, no aceptaba explicaciones fáciles. Quería comprender la vida en su esencia, lo que le costó la excomunión y el alejamiento de todo lo que conocía. Y fue en esa soledad donde encontró su verdadera libertad. ¿Cuántas veces, en la búsqueda de aceptación, dejamos de ser fieles a nosotros mismos? Spinoza no hizo ese pacto con el silencio. Prefirió el peso de la soledad a la ligereza de la hipocresía. Lo que impulsaba a este hombre no era solo la curiosidad intelectual. Era un deseo profundo de entender por qué sufrimos tanto por cosas que están fuera de nuestro control. ¿Cómo podría alguien encontrar paz en un mundo marcado por pérdidas, traiciones e incertidumbres? Esa búsqueda incansable lo llevó a ser malinterpretado y rechazado, pero también lo condujo a una filosofía que, siglos después, sigue teniendo un potencial transformador. Spinoza veía al ser humano como parte de la naturaleza, no como alguien separado de ella. Para él, resistirse a la realidad es como pelear con la lluvia por mojar. Y, sin embargo, ¿cuántas veces hacemos exactamente eso? Perdemos tiempo intentando alterar lo inmutable, alimentando frustraciones que podrían evitarse. Simplificar tu vida comienza, muchas veces, con esa aceptación. Hay cosas que simplemente son. Luchar contra eso es una de las adicciones más sutiles que cargamos. Para sus contemporáneos, él era un hereje. No porque insultara la religión, sino porque proponía una visión de Dios que no encajaba en las doctrinas tradicionales. Desde su perspectiva, Dios no era un ser distante, sentado en algún trono celestial, juzgando y castigando. Dios era la propia naturaleza y sus leyes. Amar a Dios, por tanto, era aceptar la vida con todas sus matices, las alegrías, las tristezas, los encuentros y las despedidas. Es fácil abrazar los días buenos. El verdadero desafío está en acoger a aquellos que llegan cargados de dolor e incertidumbre. ¿Cuántas veces deseamos que las cosas fueran diferentes? ¿Que las personas actuaran conforme a nuestras expectativas? Spinoza nos propone otro camino. ¿Y si la verdadera paz surge de la comprensión y no de la resistencia? Superar adicciones emocionales pasa por ese reconocimiento. No todo tiene que ser como queremos para que encontremos serenidad. Spinoza podría haber seguido un camino más cómodo. Rechazó una cátedra universitaria que le traería prestigio y dinero porque no quería someterse a las imposiciones intelectuales de la época. Prefirió una vida modesta, trabajando como pulidor de lentes para sobrevivir, mientras dedicaba sus horas a la filosofía. Ese acto, en sí mismo, es un recordatorio poderoso. No todo valor está en el dinero o la reputación. En tiempos donde somos empujados a una carrera interminable por estatus y posesiones, su elección resuena como una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Cuántas veces acumulamos cosas para llenar vacíos que nada material puede ocupar? Simplificar tu vida, al igual que hizo Spinoza, puede significar soltar lo que pesa para cargar solo lo esencial. Su desarrollo personal vino de la valentía de decir no a lo que no alimentaba su alma, incluso cuando eso costaba comodidad y seguridad. Su filosofía no estaba hecha solo para ser leída y admirada en libros. Era y sigue siendo una invitación a la práctica. Si algo no puede cambiarse, ¿qué sentido tiene gastar energía en la rabia o la frustración? Por otro lado, si puede modificarse, que la acción venga desde la conciencia y no desde la desesperación. ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas, movidos por impulsos que luego se transforman en arrepentimientos? Spinoza ofrece un antídoto contra esa impulsividad: comprender antes de actuar. Esto no significa pasividad, sino sabiduría. Es como observar un río caudaloso y, en lugar de lanzarse sin pensar, buscar la mejor manera de cruzarlo. La vida nos coloca diariamente frente a encrucijadas. Tener esa claridad puede marcar la diferencia entre un camino de sufrimiento constante y un recorrido de aprendizaje y superación. Lo que hace que su visión sea tan actual es la sencillez con la que aborda cuestiones complejas. ¿Quién no se ha sentido abrumado por expectativas imposibles de cumplir? ¿Cuántas relaciones se desgastan intentando cambiar al otro? ¿Cuántas decisiones financieras son impulsadas por el deseo de llenar un vacío emocional? Gastamos dinero en cosas que, en el fondo, solo sirven como distracciones temporales. Entramos en ciclos de consumo que parecen adicciones disfrazadas de necesidades.
Spinoza veía esto con claridad. Cuando entendemos las causas de nuestras acciones, comenzamos a recuperar nuestro poder de elección. Desarrollar esa conciencia es un acto de amor propio. Es darse cuenta de que simplificar tu vida no es renunciar al placer, sino elegir aquellos que no traen arrepentimiento después. Su historia es prueba de que no hace falta ser grandioso a los ojos del mundo para dejar un impacto duradero. En su modestia, había una grandeza que muchos con poder y riqueza jamás alcanzaron. Al elegir vivir conforme a sus principios, Spinoza inspiró a generaciones a cuestionar lo que se les imponía. Y ese cuestionamiento es más necesario que nunca. En un mundo que nos empuja a buscar fuera de nosotros, Él nos invita a regresar a nuestro interior, a escuchar lo que la inquietud tiene que decir. ¿Cuántas veces ignoramos ese malestar que susurra que estamos en el camino equivocado? Superar adicciones no es solo abandonar malos hábitos, sino mirar con honestidad lo que nos lleva hacia ellos. Esa honestidad puede doler, pero es liberadora. Sus escritos no eran de fácil digestión, pero su esencia era simple: conocer para amar, amar para comprender, y comprender para vivir mejor. Puede parecer obvio, pero ¿cuántas veces vivimos en piloto automático, reaccionando más que eligiendo? Su visión del amor no se limitaba al romance o la amistad. Era un amor que abarcaba todo lo que existe en la vida en su totalidad. Cuando dejamos de luchar contra lo que no puede ser cambiado, algo curioso sucede. Las cosas que antes parecían insoportables pierden parte de su peso. Hay ligereza en la aceptación. No es rendirse, sino una forma de inteligencia emocional. Imagina cuánta energía se podría ahorrar si, en vez de alimentar rencores, buscáramos entender sus raíces. Ese es el tipo de reflexión que la filosofía de Spinoza ofrece, práctica, profunda y sorprendentemente actual. Pero, ¿cómo se conecta esta visión filosófica con algo tan humano y cotidiano como el amor? ¿Cómo entender la vida de forma racional puede volver las emociones más livianas y la existencia más libre? ¿Qué significa, en la práctica, amar la vida tal como es, sin necesitar que se ajuste a nuestras voluntades? Quizás, en ese amor que Spinoza describía, que va más allá de las pasiones y los apegos, esté la clave para un tipo de libertad que la mayoría ni siquiera imagina posible. ¿Y si ese amor no se trata solo de sentimientos, sino de claridad y entendimiento? ¿Y si es un camino para superar no solo las adicciones externas, sino también aquellas internas que nos mantienen atrapados en ciclos de dolor y repetición? Estas son preguntas que abren puertas a un universo de descubrimientos. Y es precisamente sobre ese amor del que hablaremos a continuación. El amor según Spinoza, más allá de lo emocional. Lo que llamamos amor es, muchas veces, un torbellino de emociones: deseo, apego, miedo y euforia. Llega como una tormenta y, a veces, se va dejando rastros de confusión. Pero, ¿será que ese amor arrebatador es el único camino? Para Spinoza, no. Él veía el amor de forma sorprendente, no como un remolino de sentimientos, sino como una forma de comprensión profunda. El amor que nace solo de las pasiones es inestable, sujeto a cambios de humor y circunstancias externas. Hoy amas porque eres correspondido. Mañana, ese amor vacila si un mensaje no recibe respuesta. ¿Cuántas veces esa montaña rusa emocional se convierte en una adicción? La búsqueda constante de validación en el otro puede consumir tanto como cualquier otra dependencia, y Spinoza lo percibió hace siglos. Lo que él proponía era casi revolucionario: un amor que va más allá de la emoción, un amor intelectual. Esto no significa frialdad o distancia, sino claridad. Es como mirar a alguien, y en lugar de ser movido por el deseo de poseer, ser invadido por la admiración por su existencia, sin necesitar que esa persona cumpla tus expectativas. Este tipo de amor no hiere, porque no exige nada. Es el amor que se complace en ver al otro florecer, incluso si eso implica seguir un camino diferente al tuyo. Imagina cuántas relaciones serían más ligeras si cultiváramos esa comprensión. Cuántas peleas, celos y decepciones se disolverían si dejáramos de confundir amor con posesión. Simplificar tu vida emocional puede comenzar ahí. Existe una historia curiosa que ilustra esta diferencia. Un hombre que coleccionaba mariposas pasaba horas intentando atraparlas. Cuanto más corría tras ellas, más huían. Cansado, se sentó en el suelo y guardó silencio. Poco después, una mariposa se posó en su hombro. El amor intelectual de Spinoza es así. No fuerza, no persigue. Es el resultado de comprender las causas y efectos de la vida. Cuando entiendes que las personas actúan según sus propias naturalezas y experiencias, perdonar, aceptar y seguir adelante se vuelve más sencillo. Esto no significa tolerar abusos o faltas de respeto,
sino reconocer que aferrarse a la rabia o la tristeza no soluciona nada. Superar adicciones emocionales, como el apego enfermizo o los celos excesivos, pasa por esa conciencia. Spinoza creía que el amor verdadero nace del conocimiento. Cuanto más comprendes algo a alguien, más aprecias su existencia. Esto aplica para las personas, las situaciones e incluso para ti mismo. ¿Alguna vez notaste lo fácil que es juzgar lo que no entiendes? Pero cuando profundizas, cuando buscas las razones detrás de una actitud o un suceso, la visión cambia. Esto también vale para nuestros errores. ¿Cuántas veces nos culpamos por decisiones pasadas sin considerar el contexto en que fueron tomadas? Desarrollar amor propio, desde la perspectiva de Spinoza, es comprenderse con honestidad y compasión. Es reconocer que todos los aciertos y equivocaciones forman parte de un proceso mayor de crecimiento y desarrollo personal. Y esta visión no es solo teórica, tiene aplicaciones prácticas. Piensa las decisiones financieras, por ejemplo. ¿Cuántas veces gastamos dinero para compensar un vacío emocional? Comprar por impulso para sentir esa satisfacción momentánea es común, pero efímero. Cuando comienzas a preguntarte ¿por qué siento esta necesidad?, ya estás dando un paso hacia el amor intelectual. Es un amor que busca la causa, no solo el síntoma. Con esa conciencia, simplificar tu vida se vuelve algo natural. Menos compras innecesarias, menos relaciones tóxicas, menos carreras detrás de lo que no aporta paz. Ese amor que Spinoza describía también se extiende al mundo que nos rodea. Él hablaba de un amor universal, nacido de la comprensión de que todo está interconectado. No se trata solo de personas, sino de la existencia misma. Mirar a la naturaleza y entender que eres parte de ella, y no un ser separado o superior, transforma la manera en que nos relacionamos con el entorno, con los animales y con el tiempo. La prisa da paso a la presencia. El consumo desenfrenado deja espacio para elecciones conscientes. Es un amor que, irónicamente, comienza en el interior y se expande hacia todo. ¿Y si empezáramos a practicar ese amor en situaciones cotidianas? En lugar de irritarte con el tráfico, intentar comprender que todos allí también llevan sus prisas y preocupaciones. En vez de juzgar a alguien por un comportamiento grosero, considerar que tal vez esa persona está atravesando un mal día. No se trata de ser pasivo, sino de elegir la paz cuando la ira no soluciona nada. Es curioso cómo, al hacerlo, la vida parece conspirar a favor. Situaciones que antes eran disparadores de estrés se transforman en pequeñas oportunidades para practicar la comprensión. Superar adicciones de reactividad emocional es uno de los frutos de este amor intelectual. Pero quizás la pregunta que queda es, ¿esto es posible para mí? La respuesta de Spinoza sería un sí sereno y firme. Porque este tipo de amor no exige esfuerzos sobrehumanos ni renuncias dolorosas, solo disposición para mirarse a uno mismo y al mundo con otros ojos. Y, en el fondo, ¿quién no anhela esa ligereza? ¿Quién no desea un amor que no pese, que no encadene, que simplemente sea? ¿Y si ese amor es justamente lo que estabas buscando sin darte cuenta? Pero aún falta un punto crucial en esta visión. ¿Cómo, para Spinoza, están conectados Dios y el amor? ¿Y de qué manera esa conexión puede transformar no solo la forma en que amamos, sino también la forma en que vivimos? ¿Y Dios qué tiene que ver con esto? Cuando se escucha la palabra Dios, muchas imágenes pueden venir a la mente. Un ser que observa desde lo alto, juzgando, recompensando o castigando. Esa visión, arraigada en muchas tradiciones, ha moldeado la manera en que las personas interpretan la vida y sus adversidades. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una pequeña parte de una comprensión más amplia? Para Spinoza, Dios no era un ser separado, distante o con humores humanos. No era alguien a quien se le suplicaba favores o con quien se negociaba. Para él, Dios era la propia naturaleza, no una entidad más allá del mundo, sino el mundo en sí, con todas sus leyes, bellezas y contradicciones. Esto lo cambia todo. Si Dios está en todo, resistirse a la vida es, en cierto modo, resistirse al propio Dios. ¿Cuántas veces el dolor nace del intento de controlar lo que simplemente debería ser aceptado? Esta visión puede parecer incómoda al principio. Después de todo, es reconfortante pensar en un Dios que resuelve problemas y castiga las injusticias. Pero Spinoza nos invita a abandonar esa postura infantil de dependencia. Propone algo más maduro. Entender que todo lo que sucede forma parte de un orden mayor, aunque nuestros ojos, limitados por la emoción y la prisa, no logren percibirlo de inmediato. Aceptar esto no significa resignarse al dolor o ser pasivo frente a las dificultades. Al contrario,
Implica comprender que hay situaciones en las que luchar es improductivo y que simplificar tu vida puede comenzar cuando dejas de gastar energía en batallas perdidas. ¿Cuántas veces buscamos culpar a alguien o a algo por lo que ocurre, cuando la verdadera liberación está en aceptar que no todo está bajo nuestro control? Pero, al fin y al cabo, ¿qué significa amar a Dios desde esta perspectiva? Para Spinoza, es simple y profundo a la vez. Amar a Dios es aceptar la vida tal como es. Es reconocer que las alegrías y las tristezas forman parte del mismo tejido de la existencia. Y eso, de alguna manera, resulta liberador. Porque, al aceptar, la resistencia cede y, con ella, llega la paz. Imagina a alguien que pierde su trabajo y se desespera, alimentando la ira y la frustración. Otra persona, en la misma situación, siente el dolor, pero pronto se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Hacia dónde podría llevarme esta experiencia? La segunda no niega la dificultad, pero tampoco se queda atrapada en ella. Ese es el amor del que hablaba Spinoza, un amor que comprende y, por eso mismo, no se revela. ¿Cuántas veces la rabia contra la vida esconde una expectativa frustrada? Se esperaba reconocimiento y no llegó. Se deseaba una relación perfecta y se desmoronó. Se anhelaba estabilidad financiera y de repente, la cuenta quedó en números rojos. Frente a esto, es común pensar, las cosas no deberían ser así. Pero, ¿quién dijo que la vida debe ajustarse a nuestras voluntades? Esa expectativa es la que genera sufrimiento. Spinoza, con su serenidad casi desconcertante, nos recuerda, la naturaleza sigue sus leyes, indiferente a nuestros deseos. Esto puede parecer frío, pero encierra un calor inesperado. Porque, al aceptar que el universo no gira en torno a nuestras expectativas, encontramos espacio para actuar con sabiduría en lo que realmente podemos cambiar y soltar lo que no nos corresponde. Esta visión también toca profundamente en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces esperamos que la otra persona sea lo que quisiéramos? Creamos idealizaciones y, tarde o temprano, nos frustramos cuando la realidad se impone. Amar a Dios, es decir, amar la vida y sus manifestaciones, es mirar al otro con esa claridad. Es entender que cada persona actúa conforme a su naturaleza, su historia y sus limitaciones. Esto no implica aceptar faltas de respeto o abusos, sino dejar de pelear contra lo que no puede cambiarse. Si alguien no cumple tus expectativas, está en ti decidir qué hacer con eso. Pero luchar contra la realidad es un desgaste innecesario. Superar adicciones emocionales, como la insistencia a mantener relaciones nocivas, pasa por esa aceptación madura. ¿Y qué tiene que ver esto con el dinero o nuestras elecciones cotidianas? Todo. Porque al comprender que la vida sigue su curso, comenzamos a tomar decisiones más conscientes y menos impulsivas. ¿Cuántas veces el consumo excesivo es un intento de llenar vacíos existenciales? Comprar para llenar un hueco, gastar para sentir una ilusión de control. Al entender que la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en la capacidad de aceptar lo que la vida presenta, la relación con el dinero cambia. Simplificar tu vida también puede significar gastar con conciencia. Elegir con calma y notar que no todo lo que brilla necesita ser adquirido. La paz mental, muchas veces, reside en lo que decides dejar pasar. Esta visión de Dios como naturaleza es, en sí misma, una propuesta de reconciliación con la realidad. No hace falta pedir milagros, porque el mayor regalo ya nos fue dado, la capacidad de comprender. Y, con la comprensión, llega la serenidad. Esto no significa que no habrá dolor, lo habrá, pero el dolor, cuando se acepta, se transforma. Se vuelve parte del proceso, no un obstáculo insuperable. Es como atravesar un invierno riguroso sabiendo que forma parte del ciclo que permitirá la primavera. Negar el frío no lo hace desaparecer. Aprender a convivir con él hace que la espera por el calor sea menos dolorosa. Así es la vida. Así es amar a Dios según Spinoza. Aceptar el ciclo, fluir con él, actuar cuando se puede y aquietarse cuando no. Pero si amar a Dios es aceptar la vida, ¿cómo cultivar esa aceptación en el día a día? ¿Cómo transformar la filosofía en práctica? La respuesta puede estar en ejercicios simples. Observar sin juzgar, respirar conscientemente en momentos de estrés o cuestionarse sinceramente. ¿Esto que me molesta está bajo mi control? Si la respuesta es no, el reto es soltar. Si es sí, la acción puede surgir desde un lugar más sereno, no desde la reacción impulsiva. Poco a poco, se percibe que la resistencia es una adicción, un hábito de luchar contra lo que no se puede cambiar. Superar esa adicción requiere práctica, paciencia y, sobre todo, la disposición para ver la vida con otros ojos. Pero, finalmente,
¿Cómo llevar todo esto a la vida cotidiana de forma práctica y transformadora? ¿Cómo podemos, en medio de las presiones, responsabilidades y emociones, cultivar ese amor que acepta y comprende? El siguiente paso es explorar maneras concretas de aplicar esta filosofía en el día a día. Porque entender es importante, pero vivir esa comprensión es lo que realmente lo cambia todo. ¿Cómo cultivar este amor hoy? Comprender la filosofía de Spinoza es inspirador, pero la gran pregunta permanece: ¿cómo transformar ese entendimiento en práctica diaria? ¿Cómo cultivar un amor que va más allá de las emociones pasajeras y se enraiza en la comprensión profunda de la vida? La primera clave está en la observación. Antes de reaccionar impulsivamente ante las situaciones, detente. Respira. Pregúntate, ¿qué está causando esta emoción en mí? Ese pequeño espacio entre el estímulo y la reacción es donde reside la libertad. Por ejemplo, ante una crítica inesperada, en lugar de responder con ira o encerrarte en el resentimiento, ¿qué tal si te preguntas: ¿esta crítica dice más sobre mí o sobre la otra persona? Este ejercicio sencillo ya es un paso para superar adicciones emocionales que nos mantienen atados a patrones reactivos. Otro camino es cuestionar tus propias expectativas. ¿Cuántas frustraciones nacen de esperar que la vida siga un guión que escribimos mentalmente? Cuando algo se sale de lo planeado, la tendencia es resistirse, pero Spinoza nos recordaría mirar las causas. Esto que sucedió realmente podría haber sido diferente, considerando todo lo que condujo hasta aquí. La mayoría de las veces, la respuesta sincera es no. Aceptar no significa que te guste lo que ocurrió, sino que dejas de luchar contra lo inevitable. Y es curioso cómo esa aceptación trae ligereza. Simplificar tu vida puede ser tan simple como dejar de exigir que todo suceda como imaginabas. Parece paradójico, pero es liberador. Prácticas diarias pueden ayudar a arraigar esta filosofía. La meditación, por ejemplo, no tiene que ser complicada. Bastan 5 minutos de silencio para observar los pensamientos sin apegarse a ellos. Si la mente se dispersa, no pasa nada, solo percíbelo y vuelve a tu respiración. Este ejercicio enseña que no todo pensamiento merece ser seguido o creído. Con el tiempo, esta práctica se refleja en acciones más conscientes. Otra herramienta útil es llevar un diario de autoconocimiento. Anotar situaciones que provocaron reacciones intensas y analizarlas después, con calma, puede revelar patrones antes invisibles. ¿Cuántas veces gastamos dinero para compensar emociones negativas? Este tipo de observación es un paso para construir una relación más saludable contigo mismo y con tus decisiones. La vida moderna nos empuja hacia la prisa, pero Spinoza nos invitaría a ralentizar. Comer con atención, escuchar sin preparar respuestas en la cabeza, caminar observando el entorno. Son gestos simples que nos reconectan con el presente. Estar presente es fundamental para cultivar este amor intelectual. Porque amar, en este contexto, no es un sentimiento efímero, sino un estado de comprensión y presencia. Cuando realmente estás presente, la vida deja de ser una lista interminable de tareas y se convierte en una experiencia más significativa. Incluso las obligaciones más rutinarias adquieren otro matiz. Un punto clave es la práctica de la gratitud consciente. No se trata de un optimismo forzado, sino de reconocer que, incluso en las dificultades, hay lecciones. Al final del día, pregúntate: ¿qué me enseñó hoy? Esta pregunta, hecha con honestidad, transforma pequeños contratiempos en oportunidades de crecimiento. Con el tiempo, esta actitud se convierte en hábito. Superar adicciones emocionales no es un camino de perfección, sino de constancia. Habrá recaídas y está bien. Lo importante es notar, aprender y continuar. Desarrollar este tipo de amor es un proceso, no un destino final. Muchas personas buscan seguridad en lo externo: dinero, estatus, relaciones, creyendo que al obtener esas cosas encontrarán paz. Pero Spinoza nos muestra que la verdadera seguridad viene de la comprensión interna. No significa despreciar el dinero o los bienes materiales, sino no depender de ellos para tu bienestar emocional. Gastar con conciencia, elegir con claridad y no como escape, es una forma práctica de aplicar esta filosofía. Simplificar tu vida también pasa por revisar tus motivaciones. ¿Estoy haciendo esto porque realmente lo deseo o para llenar un vacío? La respuesta puede ser reveladora. Rodearte de personas que compartan esta mirada también ayuda. Conversar sobre estos temas, escuchar otras perspectivas y compartir desafíos crea un entorno propicio para este desarrollo. Participar en grupos de estudio o buscar contenido que nutra esta visión de vida fortalece la práctica. Es fácil perderse en la vorágine de las obligaciones y olvidar este compromiso contigo mismo. Por eso, pequeños recordatorios,
una frase inspiradora en la pared, una alarma con una pregunta reflexiva, pueden ser útiles para mantenerse en el camino. Y si en algún momento surge la duda, ¿estoy avanzando? Observa no los grandes cambios, sino los pequeños. Ese instante en que respiraste antes de responder a una provocación, cuando elegiste no aferrarte a un rencor, cuando escuchaste más y juzgaste menos. Son esos detalles los que muestran el progreso. Así, paso a paso, ese amor que Spinoza describía deja de ser un concepto abstracto para convertirse en una forma de vivir. Pero aún queda un último desafío. ¿Y si el amor que él descubrió fuera exactamente lo que estabas buscando sin saberlo? ¿Qué pasaría si te abrieras por completo a esa posibilidad? Hay momentos en los que la vida susurra verdades que, durante mucho tiempo, hemos ignorado. Tal vez ocurra en el silencio de la noche, cuando las preocupaciones pesan más, o en ese instante en que lo esperado no sucede y surge la pregunta: ¿por qué insisto en buscar lo que solo me agota? Buscar amor, paz o seguridad en lugares que solo generan más inquietud es una trampa común. Y justamente ahí es donde la visión de Spinoza puede encender una luz. El amor que él descubrió no encadena ni exige, libera. Y sí, sin darte cuenta, ¿eso era lo que estabas buscando? Esa sensación de ligereza que no depende de nada externo. Esa paz que permanece incluso cuando las cosas no salen como planeabas. Pero esta revelación no es solo teórica. Debe ser experimentada. La cuestión es, ¿estás dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad? La práctica no requiere rituales elaborados ni cambios drásticos. Comienza con elecciones pequeñas, respirar antes de reaccionar, cuestionar el impulso de gastar para llenar un vacío, notar cuando tu mente quiere resistirse a la realidad. Superar adicciones emocionales y patrones repetitivos es un camino que pide paciencia, pero cada paso hacia adelante ofrece alivio. Al simplificar tu vida, te das cuenta de que muchas preocupaciones que parecían gigantes eran, en realidad, creadas por expectativas distorsionadas. Ahora quiero escucharte. ¿Qué fue lo que más te tocó de este contenido? ¿Qué aplicarás primero? Déjalo en los comentarios, comparte tus ideas y sigamos explorando juntos esta filosofía transformadora. El amor es un sentimiento profundo y transformador, y Spinoza realmente nos dejó enseñanzas poderosas sobre él. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué nos impide amar plenamente? Muchas veces, es el miedo el que nos detiene, el que nos aleja de vivir con libertad y plenitud. Ahora imagina que hubiera una forma de liberarte de ese miedo de una vez por todas. ¿Te gustaría descubrirla? He dejado aquí, en la pantalla final, un vídeo donde exploraremos el secreto de Spinoza para nunca más tener miedo. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.